Arigato y bienvenido. Soy Eric Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en buses Cruz del Sur de Santiago a Valdivia en un nuevo Modaza CU5. Un lindo episodio dando en bus y veremos muchos buses de esta empresa, muchos buses bonitos. Jueves 15 de enero de 2026 y estoy en las afueras de Terminal Los Héroes o Terrapuerto Los Héroes en el centro de Santiago de Chile, porque es el lugar de salida de buses Cruz del Sur. El terminal es pequeño, pero acogedor y tranquilo. Esto es la zona de las boleterías. Y vamos a aprovechar de cupuchar y ver los buses que salen antes de nuestro. Por ahora vemos dos buses Marco Polo G8 nuevos de Cruz del Sur. El de 19:45 va a Chiloé, Ancud y Castro, y el bus del lado 19:30 a Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud, Castro. Viajes preciosos. Bonito, ¿cierto? Por eso me gusta llegar temprano. Así veo un montón de buses bonitos antes de que llegue el mío. Y vi casi todos los horarios de Cruz del Sur aquí. Este Marco Polo G8 nuevo de las 20 horas va a Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt. Puros buses nuevos y bonitos. Todo salón cama, en los 2 pisos. En Tucapel Jiménez, con la Alameda, se estacionó nuestro bus. Viajaremos en uno de los Modaza CU5 más nuevos de Cruz del Sur. ¡Qué bonito! Estoy muy emocionado. Me tocó justo uno de ellos que tiene la pintura más linda. La misma que el bus 800 en que nunca me pude subir. Hace mucho que quería hacer este viaje a Valdivia en Cruz del Sur. Me alegra poder estar haciéndolo y viviendo esto. Mi pasaje lo compré por internet y lo mostré en el celular. Súper fácil para abordar. Pagué 26.000 pesos chilenos, cerca de $30, 530 pesos mexicanos, por un viaje de 850 kilómetros y 11 horas. Santiago, Temuco, Valdivia. Estoy sentado, estamos mirando los asientos panorámicos y el espacio en este nuevo bus Modaza CU5. Yo viajaré en el asiento 3, el asiento panorámico individual, que lo vemos con su reclinación bien buena. Siempre viajo en estos asientos. Esta generación de Modaza trae asientos mejorados en relación a sus predecesoras. Son butacas muy cómodas. Ya había varios pasajeros en el bus. Me fui para atrás para grabarlo mejor. Y todo el bus tiene estos asientos salón cama. Butacas anchas en configuración de 2 y 1. Los asientos vienen con gel de memoria en la zona de la cabeza.
y un apoyo para la cabeza en los costados. Tengo luces de lectura, aire acondicionado, hay puertos USB y cortinas de privacidad. Ideal para un viaje largo. Cinturón de seguridad 3 puntos por ley. Posavasos o para poner botellas. Hay un reposapiernas con malla para guardar cosas. Lo desplegamos y podremos descansar mejor las piernas en el viaje. El botón de reclinación se aprieta hasta el fondo. A veces está algo duro, eso sí. Y yo aprovecho de saludarlos. Muchas gracias por la sintonía y por disfrutar de esto que siempre te comparto con mucho amor y cariño. Muchas gracias de verdad. Por último, lo probé y el puerto USB funcionaba bien. Mi celular aporreado estaba ya cargando su batería. Esto es este bus Modaza Zeus 5 nuevo. Salimos de Terminal Los Héroes. Me encanta salir de aquí. Es probablemente mi terminal favorito, porque aunque es verano y temporada alta, no se nota. Siempre es tranquilo, súper seguro, con pocas personas, ordenadito, fácil de llegar en el metro, Metro La Moneda, Metro Los Héroes. Es una de las virtudes de Cruz del Sur. Usar este terminal te garantiza un viaje muy tranquilo desde el inicio. Esto es la línea 2 del metro, la trinchera entre Santa Ana y Los Héroes. Y justo pasó uno de los trenes en ese 16 hacia Los Héroes, la estación Los Héroes, combinación de línea 1 y línea 2. Esta es la carretera panamericana, la famosa ruta que acá atraviesa el centro de Santiago. Bonitas vistas veremos en todo el camino. Denuncia las malas prácticas a través del control ciudadano de la Subsecretaría de Transporte, vía internet o a través de tu celular. NTC.cl. Acostar el cinturón de seguridad y manténlo así durante todo el día. Puede salvar tu vida en caso de accidente. Además, te arriesgas a fuertes multas. Ubícalos en el compartimiento superior. Jamás dejes luces en el pasillo, porque alguien podría accidentarse. En caso de emergencia. Pasamos el paradero de Colón en San Bernardo. El bus iba lleno, todos esos asientos vendidos. Y mira esto, nos tocó ver un atardecer precioso en el puente del río Maipo. En las pantallas del bus mostraron el video de seguridad del Ministerio de Transportes, lo usual, lo típico, y después apagaron los televisores. El bus tiene un panel electrónico chiquito que da algunos datos: velocidad del bus, temperatura interior, la fecha, si el baño está libre u ocupado. Y en Chile los buses deben tener un panel aparte que muestra la velocidad del bus por GPS y la información de los conductores, el nombre y el tiempo de conducción, hasta 5 horas, y después tiene que cambiar de conductor. Para mí el viaje estaba siendo súper tranquilo, súper relajado, mirando las últimas luces del atardecer. El asistente del bus pasó por nuestros asientos y nos dieron la almohada, la clásica almohada rectangular de Cruz del Sur, y también nos dieron una frazada de color rojo para taparnos en la noche. Ideal para descansar, muy bonito tener estos detallitos.
Mira, ese Flixbus debería ir a Puerto Montt, porque es de San Gabriel por la patente. De noche, el asistente cerró las cortinas de las ventanas para que durmiéramos. Esto se hace en todos los buses. Pero igual a mí me gusta ver y siempre dejo un poquitito abierto. Esto es un teléfono de tripulación para comunicar con la cabina. Lo usan quienes trabajan. Y nosotros estamos viendo el primer piso de este bus Modaza CU5 con chasis Volvo. Veíamos las tarifas. Esto es la puerta de los asientos del primer piso. Al medio está la puerta del baño y a la derecha puerta de tripulación y escalera. Para nosotros suena súper obvio, pero en Brasil o en México los buses son diferentes, muy diferentes. Esa luz indica que el baño está ocupado. Cuando se traba, se activa la ocupación del baño, si no nos pueden abrir la puerta. Olisolis, tenemos espejo, dispensador de jabón, tenemos jabón. Esto es el lavamanos del bus Modaza. Me pude lavar mis manitos muy bien ahí. Este bus no tiene urinario de hombres. Otros Modazas sí tienen urinario ahí. Botón de descarga del baño, pasamanos, ventana polarizada. Y abajo está el inodoro químico solo para orina. Lo típico: basurero y papel higiénico. Tenemos papel higiénico. Eso es el baño de este bus. Es hora de apagar las luces y dormir. Buenas noches, los pastores. En 2014, la primera vez que viajé solo a Valdivia fue en Pullman Sur, la filial económica de Cruz del Sur que ya no existe. Y recuerdo sus buses de un piso, salón cama, que nunca pude viajar en ellos, pero ya tengo fotos memorables y me dan tantas ganas de haber gastado un poquito más y haberme dado ese gusto. Lo que sí he podido disfrutar son los buses de 2 pisos de Cruz del Sur. Todos estos que aparecen en estas fotos, varios con videos y episodios de Random Bus, tú también puedes ver esos viajes. Ha sido lindo. Al final, la vida hay que vivirla, creo yo. De la parte de datos, esto es la tabla con los precios de todos los buses Santiago-Valdivia, tipos de asientos, variaciones. Estos estudios los hago yo. Monitoreo los precios todo el año para hacer estas tablas. Mi pasaje lo compré en internet, ya les conté en recorrido.cl. Pones origen, destino, la fecha, aparecerán las distintas empresas. Las que tienen un símbolo de una estrellita son destacadas por buen servicio por los usuarios. Eliges horario, podrás ver el mapa de asientos del bus. Casi todos suelen ser buses de 2 pisos. Y algo interesante es que Cruz del Sur aquí permite poner paradero de subida, así que subes en carretera, cosa que el Flixbus que vimos antes no permite. Después de eso, toca poner datos personales, ruta o pasaporte, correo electrónico, teléfono, y hay varias opciones de pago. El pasaje llega por correo y lo puedes mostrar con tu celular o imprimirlo. Después del viaje llega una encuesta para evaluar el servicio de bus y de ahí salen las estrellitas y las buenas calificaciones. Cerca de Salto del Laja estuvimos parados un buen rato en un control de carabineros. Había una fila de buses, varios buses, para mí feliz porque veía muchos. Delante nuestro había un Buscar Vistabus de JetSur, por el horario debería estar yendo a Río Bueno. Un Modaza Zeus 3 de Taebus a Puerto Montt. El Comil Invictus de Flixbus a Puerto Montt que nos pasó antes. Y parece que estaban buscando a alguien, porque se subieron a todos los buses a revisar, uno por uno.
terminal rodoviario de Temuco, capital regional y uno de los destinos importantes de este bus Cruz del Sur. Algunas personas bajaron aquí y para mí fue lo mejor, porque este terminal tiene iluminación muy buena de noche. Pude tomar fotos y grabar mejor que en Santiago, que tenía el sol de frente, en contraluz. Y mira, este bus es demasiado lindo, demasiado hermoso. Esta es la zona de boleterías, que lo grabé dentro del día para que lo conozcan. Y hasta aquí vamos compitiendo palmo a palmo con el Flixbus. Tengo un video de viaje en uno de esos buses Comil de Flixbus, lo pueden conocer por dentro, conocer la experiencia. Y el otro bus es un Pullman bus. Estoy tan feliz, tan feliz. Puse en la FIT a Panguipulli en el Tume Puerto Fui, un XTM, y estamos en Loncoche, una de las pocas paradas que tiene este bus Cruz del Sur. Servicio igual relativamente directo. Desde Santiago, Cruz del Sur tiene buses a distintos destinos sureños entre Temuco y Castro, todos con este tipo de buses Ayoncama. En Perú hay otra empresa de buses Cruz del Sur, son diferentes empresas y dueños. Lo que pasa es que acá en el hemisferio sur, Crux o Cruz del Sur es una constelación súper famosa y significativa. Entonces, estos buses toman el nombre de esa constelación de estrellas. En el supermapa, que tiene todas las referencias geográficas del canal, este viaje estará en la ubicación del terminal de buses de Valdivia, como muchos buses que he tomado para allá. En mi tarjeta de presentación hay un código QR que puedes usar para chismear el mapa, para verlo. Eso sí, cuando yo lo probé en mi celular, se me quedaba pegado el mapa. Hay que desactivarle la capa para que desaparezca y puedas usar el mapa normalmente. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal. Sin ustedes no podría hacer estos videos. Lo mismo con quienes donan a través de Supergracias o con los otros links de PayPal, Mercado Pago. Y quienes apuestan por mis trabajos de edición de libros, servicios editoriales y los libros que yo mismo he escrito. Soy escritor. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros y todo eso me ayuda a seguir viajando. De verdad, muchas gracias. En el viaje me empezó a salir mucha sangre de nariz, pero bueno, siempre pasan cosas en los viajes, hay que estar preparado y tener una buena actitud. A pesar de las molestias, lo importante es no perder nunca la actitud. Yo seguí disfrutando y la sangre irónicamente me ayudó a ver el amanecer, porque si no me habría dormido y me habría perdido de estas vistas, pero no, estaba despierto tratando de controlar eso y mirando esta maravilla. Este horario normalmente para en Lanco también, pero ese día nadie bajaba ahí y no pasamos, no entramos a Lanco. La mañana estaba linda, fría, con algunas partes despejadas y otras con mucha niebla. Y qué hermoso se siente estar en el sur de Chile. A mí me encanta el sur, me encanta esto. Qué bonito, qué bonito.
Las letras de Valdivia. Estamos llegando. Shubay, shubay. Mira, hay unos girasoles abiertos, pero está algo nublado. Esto es la entrada a la ciudad de Valdivia, una parada que tuvimos para dejar unos pasajeros. Estamos entrando en Valdivia, nuestra ciudad de destino, capital regional, la perla del sur, con unas 180.000 personas en la comuna, una de las ciudades más lindas de Chile y donde mucha gente sueña con venir a visitar como turista o incluso venir a vivir. Mira qué hermoso ver el río así. ¡Ay, qué hermoso! Hermoso, hermoso. Terminal de buses de Valdivia a la vista. Estamos llegando y tal como Valdivia es una de las ciudades más lindas de Chile, la más linda según varias encuestas hechas acá en Chile, no en Valdivia sino aquí en Chile, este terminal de buses también tiene su hermosura y el entorno que le rodea es muy bonito, entonces también califica como uno de los terminales de buses más lindos de Chile. Vemos los andenes rurales o de cercanías a la derecha y al fondo los interurbanos. Hay un Modaza CU5 de Transantín desde Santiago, Marco Polo G8 de TM, Bus Premium desde Santiago y otro Marco Polo G8 de Turbus, probablemente también desde Santiago. Para variar, ya saben, soy el último pasajero en bajar. Y aquí tenemos los dos asientos a un cama del primer piso. Así conocen el bus en los dos pisos. Esta es la ficha de bus 833 de Cruz del Sur. 43 asientos a un cama, Modaza CU5 con chasis Volvo. Inscrito en octubre de 2025. En flota, Cruz del Sur tiene 21 buses de 2 pisos Marco Polo, tomando G7, Neo G7 y G8, y tiene 19 buses Modaza, sumando los modelos Zeus 4 y Zeus 5, todos salón cama. Quedé tan contento, tan contento. Este bus es demasiado lindo, me tocó uno de los que más me gusta. Esta pintura, esta combinación de colores es muy bonita. Qué bonito poder probar un bus así de bonito. Del terminal, esta es la parte antigua u original, ahora es de los buses rurales. Y esto es la zona de boleterías de la parte más nueva. Valdivia es una ciudad con mucha influencia alemana en la gastronomía, los apellidos, la cultura. Y para el desayuno me comí un Kuchen, estaba súper rico.
Ñam, 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 qué gusto poder desayunar así. Salí a la costanera y así se ve el río Calle Calle y los rayos del sol tibio al ladito del terminal cuando uno va llegando. Qué hermoso. Mi destino en todo caso no era Valdivia. Yo tenía que estar en Temuco realmente. Me compré otro pasaje en Cruz del Sur, Valdivia a Temuco, y viajé en otro Modaza CO5 el 821. Hermoso también. Con Modaza, Cruz del Sur empezó tímidamente con dos buses, 799 y 800, que hacían el diurno Santiago-Valdivia. Ya no existe ese diurno, salía temprano en la mañana. Y como le gustó el modelo, después compraron más Zeus 4 y llegaron estos Modaza Zeus 5. De lo que viene este bus es igual al que anduvimos antes, lo único que cambia es que tienen los puertos USB al costado del asiento, no arriba, donde está la luz y el aire acondicionado, sino que está más a la mano. Son detalles chiquititos. Muchas gracias por la sintonía, que Dios te bendiga mucho y ya nos veremos en más videos, en más aventuras, y te invito a que sigas disfrutando de todo esto que comparto con cariño. Yo después me fui a ver a Manuel García en Temuco. ¡Viva la vida! ¡Que esté muy bien! ¡Chau!